Señor Ministro, me sumo a la bienvenida que han expresado otros diputados. Agradezco su comparecencia y especialmente sus invocaciones al consenso y su consideración de que la defensa es una política de Estado, porque nosotros también lo consideramos así. Ha pasado usted de puntillas por el que nosotros pensamos es el principal problema del Ministerio, que son los programas especiales de armamento y las obligaciones contraídas en relación con ellos de al menos 30.000 millones de euros. Nosotros consideramos que la principal lacra con que nacieron esos programas y que siguen minándolos hoy es una idea, o mejor dicho, la falta de una idea. No sabemos qué tipo de fuerzas armadas queremos y si no sabemos qué ejército queremos, como es lógico, nunca lo tendremos. Las guerras de hoy no son como las de ayer, tampoco las sociedades de hoy toleran las muertes de millones de hombres en las trincheras, como ocurría en la Primera Guerra Mundial, y por el contrario valoran mucho más la seguridad que otorga el manejo de un avión sin piloto. Sin embargo, a esas sociedades también hay que explicarles que el armamento altamente tecnológico es mucho más caro que el armamento convencional. A la hora de pensar qué tipo de fuerzas armadas queremos, tenemos que hacernos muchas preguntas. Queremos unas fuerzas armadas capaces de hacer labores de contrainsurgencia en la zona del Sahel y en esa ribera sur del Mediterráneo que se ha vuelto más inestable que nunca. Queremos que nuestros hombres y mujeres miembros de las Fuerzas Armadas cuenten con un buen servicio de inteligencia militar, que sepan idiomas, que conozcan las poblaciones entre las que conviven los terroristas de Al-Qaeda. Queremos que sean capaces de actuar sobre el terreno cuando haya casos de secuestros de cooperantes, como ocurre en este momento. Si no es así, ciertamente se puede reducir el gasto en defensa hasta niveles insignificantes. En la actualidad estamos aproximadamente en la mitad del porcentaje del PIB que recomienda la OTAN. Si bien habrá que explicar a nuestros aliados que no podemos participar en las misiones internacionales y habrá que explicarle también a la población nuestra incapacidad en este sentido. Si se opta por ese modelo, por el del ejército barato, habrá que explicar a la población, por ejemplo, que los servicios de espionaje militar marroquíes son muy superiores a los nuestros. Existen, sin duda, dos modelos al menos, distintos modelos, y sea cual sea el paradigma, lo que nosotros pensamos es que el Gobierno debe tener uno. Ha hablado usted de la elaboración de un documento, Visión de las Fuerzas Armadas para el 2025, que nosotros recibimos como una buena noticia. Sin embargo, consideramos que en esa elaboración debería tener un marcado carácter político y también nos gustaría que esta Cámara participara en la elaboración de ese documento y, por tanto, en la estrategia política y el diseño de esas Fuerzas Armadas con vistas al futuro. Cuando hablo de estas cuestiones me refiero, claro está, a la necesidad de hablar con claridad a la población. El otro día estuvo usted en Afganistán visitando a las tropas españolas y tampoco se refirió a la guerra, sino, cito, operaciones tácticas en una zona de operaciones. Un eufemismo que siempre es un poco malsonante, ¿verdad? Supongo que en esto está de acuerdo conmigo. Yo creo que la gente sabe que aquello es una guerra. Los ciudadanos son adultos y no hace falta que les neguemos las realidades que ellos mismos conocen. Es una forma de infantilizarlos. Si queremos ir, ya no a Afganistán, de donde empezaremos a regresar, obviamente, sino a próximos destinos, habrá que decirle a la gente dónde van nuestros militares y habrá que, sobre todo, tendrán que hacerlo ellos bien pertrechados, porque lo que sí es intolerable es mandarlos a un moridero. Me pregunto si esa expresión suya, si ese eufemismo del otro día fue un lapsus, confío en que así fue, o si eludirá esa mención de manera permanente. Cuando diseñemos el tipo de Fuerzas Armadas que queremos, en buena lógica sabremos también qué tipo de armamento necesitan, qué misiones queremos que realicen en el exterior, qué organización ha de tener el Ministerio y los tres ejércitos, a la que usted también ha aludido, una reestructuración, qué clase de formación necesitan, qué incentivos y estímulos se pueden dar a la carrera militar. Pero mientras nos falte eso, señor Ministro, podremos comprar fragatas de última generación, pero sin esa brújula política, no llegarán a ningún puerto. Esa es nuestra consideración. El problema, por tanto, le decía, de esos programas especiales de armamento y de las obligaciones contraídas en relación con ellos, tiene su origen precisamente en esa carencia de paradigma. Sabremos si los necesitamos o no, si necesitamos ese tipo de armamento, cuando sepamos qué tipo de ejército queremos. Pero nos encontramos en este momento en la situación contraria, que tenemos los programas de armamento diseñados y comprometidos sin saber para qué ejército y sin saber si se adecúan a él. Resulta crucial resolver esta cuestión de origen, esta cuestión básica para enfrentarse a las soluciones. Mi grupo coincide con usted
en su expresión de que España debe tener un lugar claro y definido en el mundo, su lugar. Nuestra ubicación geoestratégica, nuestra pertenencia a la Unión Europea, a la OTAN y a la ONU, nuestra contribución a estas organizaciones internacionales, nos obliga a cumplir con determinados compromisos y a garantizar la seguridad de los españoles en caso de guerra o de desastre natural. En todo caso, también se podrían incluir este tipo de consideraciones en la Ley de Defensa Nacional, que, al modo de ver de mi grupo, necesita una profunda revisión y actualización. Ha hablado usted de que en los últimos años se ha legislado mucho. La cuestión es si se ha legislado bien. Mi grupo considera que en algunas cuestiones no se ha hecho y apoyará los cambios legislativos que se lleven a cabo en este sentido, o bien promoveremos nuestras propias iniciativas para llevarlos a cabo. También nos gustaría que se debatiera y aprobara una estrategia española de seguridad, que se debatiera en esta Cámara, para que ese documento no sea simplemente un papel encargado a un experto y aprobado por el Gobierno, sino que estén implicados en su redacción y en su estudio los representantes de los ciudadanos. Quiero subrayar el hecho de que la mayor parte de los programas de armamento ahora en discusión, el 51% para ser exactos, se firmaron en la época que era usted secretario de Estado de Defensa. No puedo dejar de apreciar que hay esta cierta justicia poética en el hecho de que recaiga ahora sobre usted la responsabilidad de encontrar una solución al problema que se originó bajo su mandato. Admitimos, bien es verdad, que no solo se comprometieron unos niveles de gasto muy superiores a lo razonable en relación con el presupuesto de defensa, sino que esa desproporción se ha ido acentuando en años sucesivos a causa de los continuados recortes en el presupuesto del Ministerio. El hecho es que nos encontramos ahora con un problema de enormes dimensiones. Como decía al principio, usted ha pasado de puntillas, ha dicho que están buscando alternativas, buscando soluciones. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo tipo de soluciones que usted plantee, a estudiarlas y a apoyarlas cuando lo consideremos oportuno. Coincido con usted y me ha gustado oírle esa expresión de que la defensa es un bien público. Mi grupo lo cree y lo cree firmemente y defendemos ese papel de bien público que tiene la defensa. Pero nos gustaría que la simpatía que usted también ha mencionado, de que disfrutan nuestros militares entre la población y el reconocimiento internacional que han suscitado allí donde han estado destacados, no se consiguiera mediante un costoso esfuerzo personal, sino mediante un esfuerzo conjunto y colectivo de toda la sociedad, precisamente por ese carácter de bien público que tiene la defensa. En cualquier caso, la cuestión de los recursos materiales, a la que usted le ha dedicado una parte considerable de su discurso, y la situación financiera del Ministerio, no debe ensombrecer la cuestión que es aún más importante desde nuestro punto de vista, que son los recursos humanos. Consideramos que la actual ley de la carrera militar no sirve. Directamente consideramos que no sirve. UPyD, Unión, Progreso y Democracia, se opuso a ella. Y pensamos que, a pesar de que fue enmendada y de que fue parcheada durante su tramitación, no ha conseguido solucionar la gran cuestión pendiente en la profesión militar, que es la formación. Ha hecho usted mención a este capítulo, lo cual yo acojo con muy buena disposición, y también le anuncio que estamos dispuestos a colaborar en la revisión de la formación de la tropa, de oficiales y suboficiales, en todo tipo de medidas que vayan encaminadas a una carrera profesional que los estimule y no que los desmoralice, como en muchos casos está ocurriendo en este momento. Ha hablado usted también de la aprobación de las disposiciones adicionales referentes a la Ley de Derechos y Deberes. Entendemos que el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, también nosotros estaremos en eso y plantearemos, si no, las iniciativas pertinentes. Pensamos, y usted también lo ha mencionado, que el Ministerio necesita una profunda reestructuración orgánica. Ha hablado usted de centralizar, si no he entendido mal, responsabilidades. Nosotros pensamos que también se debe centralizar la contratación, que no se puede manejar cada uno de los Estados Mayores como si fueran departamentos estancos. Y, bueno, cualquier detalle que pueda usted proporcionar en este sentido, pues también se lo agradeceré. En relación a las misiones en el exterior, ha anunciado usted una próxima comparecencia, por lo tanto, resumo mucho mi intervención en este sentido en dos preguntas. Ha hablado usted de revisar el despliegue geográfico de nuestras Fuerzas Armadas. También ha dicho que a través de ellas pondrá a España en el lugar que nos
corresponde y estoy de acuerdo con ambas cosas, pero me gustaría saber con precisión cómo se pueden hacer posibles estos dos objetivos que en principio parecen no conciliarse, ¿no? ¿Cómo es posible si esa revisión del despliegue geográfico implica una reducción de nuestras misiones internacionales o una reducción de efectivos y cómo se va a hacer compatible esa presencia internacional que nos corresponde con el recorte presupuestario que va a sufrir su ministerio? Paso por alto, como digo, el tema de la misión en Afganistán, pero sí le quiero hacer otra pregunta, más bien una propuesta en relación a la operación Atalanta, puesto que ha funcionado hasta ahora mediante la contratación de seguridad privada y sin ningún menoscabo de la labor de esos agentes. Quiero señalar que la cifra global mensual de la operación asciende a $500.000 euros, la mitad de los cuales se financia con dinero público. En el actual contexto de recortes, una opción de ahorro que mi grupo le sugiere consiste en sustituir esos servicios privados de seguridad por efectivos de la Armada Española, de la Infantería de Marina. Dado que la mayor parte de los agentes privados proceden de las Fuerzas Armadas Españolas y están haciendo bien su trabajo, consideramos que los miembros en activos de las Fuerzas Armadas lo podrían hacer incluso mejor. Fue una opción que las navieras vieron con buenos ojos inicialmente. Y le pregunto qué opinión le merece nuestra propuesta y si usted consideraría como una opción de ahorro el rescindir estos contratos privados para que ese trabajo fuera desempeñado por miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Comprendo, aunque no es mi intención, que quizá esta pregunta le pueda resultar incómoda, señor ministro, puesto que usted ha sido hasta hace apenas unos días presidente de Seguro Ibérica, la empresa más favorecida con la concesión de estos equipos privados de seguridad y que se vería perjudicada por esta propuesta de ahorro. Bueno, me asalta la duda y aprovecho también para planteárselo, si usted se siente cómodo en este papel, si usted se siente cómodo en el papel que tiene, en el que ha tenido hasta ahora como hombre de la industria, en el que tiene ahora como ministro, si no le incomoda la idea de que, a pesar de que la ley de conflictos de intereses le obligue a inhibirse o a abstenerse en decisiones importantes que pueden afectar a las empresas en las que usted ha trabajado, si a pesar de esa abstención pues puede haber ciudadanos que tengan dudas acerca de su ascendiente sobre las personas que finalmente tengan que tomar decisiones sobre estas empresas. Me asalta la duda de si usted puede dividirse en un conflicto de lealtades entre su cargo actual de servidor público y su desempeño profesional como hombre de la industria anteriormente. Mi grupo confía en que de esa doble naturaleza suya prevalecerá la lealtad a los intereses públicos, pero agradeceríamos una manifestación por su parte que mande a los ciudadanos un mensaje de confianza. Le digo esto, señor ministro, y ya con ello termino, porque estoy segura de que a usted no se le escapa el distanciamiento ciudadano de la política, que se acrecienta cuando los ciudadanos sospechan que sus gobernantes pudieran no defender los intereses generales, sino intereses particulares. Ha dicho usted que la defensa es un bien público. Yo he insistido en que mi grupo tiene esa firme creencia de que la defensa es un bien público y ante una posible colusión de intereses públicos y privados me gustaría mucho oírle, señor ministro, no dirigido a mí ni a mi grupo, sino a la ciudadanía, a esa ciudadanía que desea que solucionemos sus problemas y defendamos sus intereses, un compromiso inequívoco y firme de lealtad hacia su papel de servidor público. Se lo agradeceré. Muchas gracias, presidente.